Santa Lectura Bíblica, Reyes 2. El segundo libro de los Reyes es el 12º libro de la Biblia, y continúa la historia narrada en Primera de Reyes. Relata los últimos años de los reinos de Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur, desde el ministerio del profeta Elías hasta la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Es un libro marcado por grandes contrastes. Por un lado, presenta milagros extraordinarios realizados por los profetas Elías y Eliseo, demostrando el poder y la misericordia de Dios. Por otro, narra la decadencia espiritual de los reyes, la persistente idolatría del pueblo y el cumplimiento de las advertencias divinas a través del juicio y el exilio. A diferencia de los libros anteriores, donde Israel alcanzó momentos de gran prosperidad, 2 Reyes describe cómo una nación puede perderlo todo cuando se aparta constantemente de Dios. Sin embargo, incluso en medio del juicio, el libro deja ver destellos de esperanza y recuerda que Dios permanece fiel a sus promesas. El mensaje central de 2 Reyes puede resumirse así: Dios es paciente y misericordioso, pero la desobediencia persistente termina produciendo consecuencias inevitables. Aún en medio del juicio, Él sigue buscando restaurar a quienes se vuelven a Él con sinceridad. El final de Elías y el llamado de Eliseo. El libro comienza con el reinado de Ocozías, hijo de Acab. Después de sufrir un accidente, en lugar de consultar al Señor, busca respuesta en el dios pagano Baal-Zebub. El profeta Elías anuncia que el rey morirá por haber despreciado a Dios. Poco después ocurre uno de los acontecimientos más extraordinarios del Antiguo Testamento. Elías y su discípulo Eliseo cruzan el río Jordán, y de repente aparece un carro de fuego con caballos de fuego que separan a ambos. Elías es llevado al cielo en un torbellino, sin experimentar la muerte. Antes de partir, Eliseo pide recibir una doble porción del espíritu que había acompañado a su maestro. Al recoger el manto de Elías y dividir nuevamente las aguas del Jordán, queda confirmado que Dios lo ha escogido como sucesor. Estos capítulos enseñan que Dios prepara nuevas generaciones para continuar su obra y que el ministerio no depende de una sola persona. Los milagros de Eliseo. Gran parte de esta sección está dedicada al ministerio del profeta Eliseo. Entre sus milagros más destacados se encuentran: multiplica el aceite de una viuda para salvarla de las deudas. Promete un hijo a una mujer sunamita y posteriormente resucita al niño. Purifica un alimento envenenado durante una época de hambre. Multiplica panes para alimentar a muchas personas. Sana de lepra a Naamán, un general sirio que inicialmente se resiste a obedecer las sencillas instrucciones de Dios. Hace flotar un hacha de hierro que había caído al río. Cada uno de estos milagros revela un aspecto diferente del carácter de Dios: su compasión, su poder sobre la enfermedad, la muerte, la naturaleza y su interés por las necesidades, tanto de israelitas como de extranjeros. Especialmente significativa es la historia de Naamán, quien aprende que la humildad y la obediencia son el camino hacia la verdadera sanidad. El juicio sobre la casa de Acab. Dios envía a un discípulo de Eliseo para ungir a Jehú como nuevo rey de Israel. Jehú recibe la misión de ejecutar el juicio anunciado años antes por Elías contra la familia de Acab y Jezabel. En una serie de acontecimientos dramáticos, Jezabel muere conforme a la profecía, y la casa de Acab llega a su fin. Jehú también elimina gran parte del culto oficial a Baal. Sin embargo, aunque destruye la idolatría de Baal, mantiene los becerros de oro establecidos por Jeroboam. Esto demuestra que una reforma parcial nunca sustituye una verdadera conversión del corazón. Reyes de Judá e Israel y la caída del reino del norte.
Mientras Israel continúa alejándose de Dios, en Judá surgen algunos reyes fieles, aunque también aparecen otros profundamente corruptos. Entre ellos destaca Joás, quien restaura el templo durante los primeros años de su reinado bajo la dirección del sacerdote Joiada. Más adelante gobiernan reyes como Amasías, Azarías, Uzías y Jotam. En el reino del norte la situación empeora progresivamente. Finalmente, durante el reinado de Oseas, el imperio asirio conquista Samaria en el año 722 a.C. Las 10 tribus del norte son deportadas. El autor explica claramente la razón de esta tragedia. No fue simplemente una derrota militar, sino la consecuencia de siglos de idolatría, injusticia y rechazo constante a los llamados de los profetas. A pesar de que Dios envió repetidamente mensajeros para advertir al pueblo, la mayoría prefirió continuar en sus malos caminos. El reinado ejemplar de Ezequías. Después de muchos años de decadencia, aparece uno de los mejores reyes de Judá, Ezequías. Elimina los lugares de idolatría, restaura el culto verdadero y devuelve la confianza del pueblo al Señor. Cuando el poderoso ejército asirio, dirigido por Senaquerib, rodea Jerusalén, todo parece perdido. Ezequías acude al templo y ora con humildad. El profeta Isaías le comunica que Dios defenderá la ciudad. Esa misma noche, el ángel del Señor derrota milagrosamente al ejército enemigo. Posteriormente, Ezequías enferma gravemente. Después de orar, Dios le concede 15 años más de vida. Estos capítulos muestran que la oración sincera puede cambiar el rumbo de situaciones aparentemente imposibles. Manasés, Josías y la última reforma. Tras la muerte de Ezequías, asciende al trono Manasés, considerado uno de los reyes más perversos de Judá. Restablece la idolatría, practica la hechicería y llena Jerusalén de violencia. Aunque posteriormente muestra señales de arrepentimiento, detalle ampliado en 2 crónicas, el daño espiritual causado a la nación ya era enorme. Más adelante aparece otro gran reformador, Josías. Durante la restauración del templo se encuentra el libro de la ley, probablemente una copia del Deuteronomio. Al escuchar su lectura, Josías rasga sus vestidos en señal de arrepentimiento. Inmediatamente inicia una profunda reforma religiosa. Destruye altares paganos, elimina ídolos, purifica el templo y celebra nuevamente la Pascua conforme a las Escrituras. El autor afirma que antes de Josías no hubo otro rey que se volviera al Señor con todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas. Sin embargo, las consecuencias acumuladas de generaciones de desobediencia ya eran demasiado profundas para evitar completamente el juicio anunciado. La caída de Jerusalén y el exilio. Los últimos capítulos narran uno de los acontecimientos más dolorosos del Antiguo Testamento. El imperio babilónico, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, conquista Judá. Después de varios intentos de rebelión, Jerusalén es sitiada. En el año 586 a.C., la ciudad cae. El templo construido por Salomón es incendiado. Los muros son derribados. Gran parte de la población es llevada cautiva a Babilonia. El rey Sedequías presencia la muerte de sus hijos antes de quedar ciego y ser llevado al exilio. Con ello termina oficialmente el reino de Judá. Sin embargo, el libro no concluye únicamente con tragedia. En sus últimos versículos, Joaquín, antiguo rey de Judá, es liberado de la prisión babilónica y recibe un lugar de honor en la corte del rey de Babilonia. Este pequeño detalle funciona como una señal de esperanza. Aunque el pueblo ha sido castigado, Dios aún no ha olvidado las promesas hechas a la casa de David. Reflexión final. El segundo libro de los Reyes
es una poderosa lección sobre las consecuencias de las decisiones espirituales. A lo largo de sus páginas, queda claro que las naciones no son destruidas únicamente por enemigos externos, sino por el deterioro moral y la infidelidad a Dios. Los profetas Elías y Eliseo representan la constante paciencia de Dios. Antes de permitir el juicio, el Señor envió repetidamente hombres fieles para llamar al arrepentimiento y demostrar su poder mediante milagros extraordinarios. Sin embargo, la mayoría de los reyes y gran parte del pueblo prefirieron seguir caminos alejados de él. La historia de Ezequías recuerda que una sola persona que confía plenamente en Dios puede cambiar el rumbo de una nación. La reforma de Josías enseña la importancia de volver constantemente a la palabra de Dios como fundamento de la vida espiritual. Por el contrario, el reinado de Manasés muestra hasta dónde puede llegar una sociedad cuando abandona los principios divinos. La caída de Jerusalén no significa que Dios haya sido derrotado, ni que sus promesas hayan fracasado. Al contrario, demuestra que Él cumple tanto sus bendiciones como sus advertencias. Incluso en medio del exilio, mantiene viva la esperanza de una futura restauración. En definitiva, 2 Reyes invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia perseverante. Nos recuerda que Dios es paciente y misericordioso, pero también justo. La fidelidad produce vida y esperanza, mientras que el alejamiento constante termina trayendo consecuencias dolorosas. Aún así, el libro concluye dejando abierta la puerta a la esperanza, anticipando que el plan de Dios para su pueblo todavía no había terminado y que sus promesas seguirían avanzando hacia el Mesías prometido. Santa Lectura Bíblica, Reyes 2.